Observa estas cuatro figuras. Dos triángulos y dos círculos. Vamos a formar parejas con un triángulo y un círculo. Veamos cuáles son estas parejas. Triángulo azul, círculo azul. Triángulo azul, círculo rojo. Triángulo rojo, círculo azul. Triángulo rojo y círculo rojo. Círculo azul, triángulo azul, círculo rojo y triángulo azul. Círculo azul, triángulo rojo. Círculo rojo y triángulo rojo. Cada una de estas parejas se llama par. Por lo tanto, hemos formado 8 pares. Vamos a fijarnos en uno de estos pares. Este par está formado por un triángulo azul y un círculo rojo, es decir, está formado por 2 elementos. Estos elementos se llaman componentes del par. Por tanto, cada par tiene 2 componentes. El elemento colocado en primer lugar se llama primera componente. El elemento colocado en segundo lugar se llama segunda componente. En este par, la primera componente es el triángulo azul. La segunda componente es el círculo rojo. Vamos a formar de nuevo los pares, pero teniendo en cuenta el orden de sus componentes. Para formar estos pares tomaremos como primera componente un triángulo y como segunda componente un círculo. Los 4 pares obtenidos son pares ordenados según un orden establecido. Fíjate bien, se llaman pares ordenados a las distintas parejas de elementos que se pueden formar siguiendo un orden establecido. El orden establecido en este caso es que el triángulo sea primera componente del par y el círculo la segunda componente. Pero también podemos formar pares ordenados con estos elementos, cambiando el orden que habíamos establecido hasta ahora. En estos pares, la primera componente es el círculo y la segunda componente el triángulo. Estos 4 pares son también pares ordenados obtenidos según un orden establecido, que en este caso es distinto al ejemplo anterior. Fíjate en todos estos pares ordenados. Observa que no son iguales, ya que el orden que hemos establecido en este caso para formarlos es diferente. Recuerda que para formar pares ordenados hemos de tener en cuenta el orden establecido de los elementos. Observa estos 2 pares ordenados. ¿Crees que son iguales? Para que 2 pares ordenados sean iguales, las primeras componentes deben ser iguales, y también las segundas componentes. En este caso no son iguales las primeras componentes ni tampoco las segundas componentes. Por tanto, estos 2 pares ordenados no son iguales. ¿Y estos 2 pares ordenados son iguales? En efecto, estos 2 pares ordenados son iguales. La primera componente de los 2 pares ordenados es un triángulo rojo y la segunda componente en los 2 pares un círculo azul. Observa estos conjuntos. Recuerda que un conjunto es una reunión de elementos que tienen una propiedad característica.
Los elementos del conjunto G tienen la propiedad característica ser globos. La propiedad característica de los elementos del conjunto F es ser figuras geométricas. Vamos a formar otro conjunto cuyos elementos sean pares ordenados. Estos pares ordenados se obtienen al tomar un elemento del conjunto G y otro del conjunto F. Veamos cuál es el orden para formar estos pares ordenados. La primera componente es un elemento del conjunto G y la segunda componente del conjunto F. Los elementos de este conjunto son pares ordenados con un orden establecido de antemano. El conjunto así formado se llama conjunto producto cartesiano G por F. Fíjate bien, se llama producto cartesiano de dos conjuntos al conjunto formado por todos los pares ordenados cuya primera componente pertenece al primer conjunto y cuya segunda componente pertenece al segundo conjunto. El producto cartesiano de dos conjuntos se expresa con un signo en forma de aspa que se lee por, colocado entre las letras que representan a estos dos conjuntos. Así, este producto cartesiano de los conjuntos G y F se lee G por F. Este conjunto G por F tiene 9 elementos. Recuerda que estos elementos son pares ordenados. Observa estos dos conjuntos. El conjunto A tiene dos elementos, las letras A y B. El conjunto N también tiene dos elementos, los números 1 y 2. Vamos a formar el conjunto producto cartesiano A por N. Los elementos de este conjunto son pares ordenados cuyas primeras componentes son letras y las segundas son números. El conjunto A por N tiene 4 elementos. Vamos a formar ahora el conjunto producto cartesiano N por A, es decir, tomando el conjunto N como primer conjunto. En este conjunto las primeras componentes son los números y las segundas componentes las letras. Observa que este conjunto N por A tiene también 4 elementos, el mismo número de elementos que tiene el conjunto A por N. En el producto cartesiano cada elemento está formado por un par, dos componentes. Ahora vamos a fijarnos en el orden en que están estos dos componentes. Estos dos pares ordenados están formados por los mismos elementos, pero el orden de los componentes en cada par es diferente. El par ordenado A1 es diferente del par ordenado 1A. Por lo tanto, los conjuntos A por N y N por A no son iguales. No olvides que en los dos conjuntos producto cartesiano hemos partido de los mismos conjuntos A y N, pero aunque los dos conjuntos producto cartesiano tienen el mismo número de elementos, no son iguales, ya que el orden en que hemos tomado los conjuntos para formar el producto cartesiano es distinto. Por tanto, el producto cartesiano no goza de la propiedad conmutativa. Hasta ahora hemos utilizado los diagramas de Venn para representar el conjunto producto cartesiano, pero hay otras formas de representarlos. Una de ellas es entre llaves. Vamos a representar el conjunto producto cartesiano M por F tomando los elementos de M como primera componente y los elementos de F como segunda componente. El conjunto producto cartesiano M por F está representado entre llaves. Fíjate bien, para representar un conjunto producto cartesiano entre llaves, se escriben todos los pares ordenados entre dos llaves.
Recuerda que este tipo de representación ya la has aprendido al estudiar los conjuntos. Otra manera de representar el conjunto producto cartesiano es el diagrama de flechas. Vamos a ver cómo se realiza esta representación. Se relacionan los elementos que forman los pares ordenados por medio de flechas que van de la primera componente a la segunda componente. Observa que la taza roja está relacionada con el plato rojo, el azul y el verde, tal como indican las flechas, al igual que las tazas azul y verde. De esta forma hemos hallado los 9 pares ordenados del conjunto producto cartesiano T por P. Una forma de representar el conjunto producto cartesiano es dibujando una cuadrícula. En ella colocamos los elementos de los dos conjuntos dados. En la parte inferior y de izquierda a derecha se colocan los elementos del primer conjunto, del conjunto F. En columna y de abajo a arriba se colocan los elementos del segundo conjunto. Con esta cruz en la cuadrícula hemos señalado el par ordenado cuya primera componente es pera y la segunda enero. De esta misma manera vamos a señalar los demás pares ordenados del conjunto producto cartesiano F por M. Esta forma de representar el producto cartesiano la llamamos tabla cartesiana. Vamos a representar ahora este mismo producto cartesiano por medio de un diagrama de flechas. Recuerda que se unen los elementos de los pares ordenados mediante flechas. Hemos obtenido los 6 pares ordenados. Pero también podemos representar el conjunto producto cartesiano entre llaves. Se escriben entre dos llaves todos los pares ordenados. Observa que el conjunto producto cartesiano se puede representar de diferentes formas. Por último, verás una forma muy corriente de representar el producto cartesiano de dos conjuntos. En este caso se trata de los conjuntos A y B. Al igual que en la tabla cartesiana, en primer lugar dibujamos una cuadrícula. En la parte inferior de la cuadrícula escribimos los elementos del primer conjunto, en este caso el conjunto A. En la parte izquierda, en vertical y de abajo a arriba, los elementos del segundo conjunto. Este punto representa el primer par ordenado del producto cartesiano. El par es el 1A. De igual manera, los pares ordenados 2A, 3A, 1B, 2B y 3B se representan por sus puntos respectivos. A este tipo de representación se le llama diagrama cartesiano. Fíjate bien, conocidos todos los elementos del producto cartesiano A por B, podemos determinar los conjuntos A y B que lo han formado, es decir, conocer sus respectivos elementos.
Los elementos del conjunto A son las primeras componentes de los pares ordenados, es decir, A y B. Los elementos del conjunto B son las segundas componentes de los pares ordenados. Los elementos del conjunto B son el triángulo y el cuadrado. Hasta ahora hemos hallado el conjunto producto cartesiano de dos conjuntos diferentes. También podemos determinar el conjunto producto cartesiano en el caso de que los dos conjuntos sean iguales. Vamos a representar el conjunto producto cartesiano A por A en un diagrama de flechas. Al igual que los conjuntos producto cartesiano que hemos representado anteriormente, el conjunto A por A también se puede representar entre llaves en tabla cartesiana o en diagrama cartesiano. Se llaman pares ordenados a las distintas parejas de elementos que se pueden formar siguiendo un orden establecido. Se representa colocando los dos elementos dentro de un paréntesis. Los elementos de un par ordenado se llaman componentes. El primer elemento se denomina primera componente. El segundo elemento se llama segunda componente. Se llama conjunto producto cartesiano de dos conjuntos A y B al conjunto formado por todos los pares ordenados cuya primera componente pertenece al conjunto A y la segunda componente pertenece al conjunto B. El producto cartesiano de dos conjuntos se expresa con un signo en forma de aspa que se lee por, colocado entre las letras que representan a estos dos conjuntos. Los conjuntos A por B y B por A tienen el mismo número de elementos, pero son distintos por serlo el orden de sus componentes. Por tanto, el producto cartesiano no goza de la propiedad conmutativa. El conjunto producto cartesiano se representa de varias formas: entre llaves, en diagrama de flechas, tabla cartesiana, diagrama cartesiano. En el caso en que los conjuntos entre los que se establece el conjunto producto cartesiano sean iguales, este conjunto se determina y representa de igual forma.